Gloria al Señor. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de sanidad interior y liberación espiritual. Poco a poco hemos entrado ya al área espiritual. Amén. Hemos transicionado pasando de lo que tiene que ver con el aspecto personal, donde están las emociones, la voluntad y todo eso. Y en este momento estamos yendo a un punto diferente en lo que es el aspecto espiritual. La semana pasada terminamos de ver lo que es la liberación, el pan de los hijos, y abordamos en la última parte, por cierto ya está en el canal de YouTube, abordamos la parte donde debemos identificar en qué momento nosotros estamos lidiando con un deseo carnal, esto es de nuestro interior, y en qué momento hay una influencia demoníaca. Amén. Qué importante es saber o identificar nuestros enemigos, porque así nosotros vamos a poder vivir en victoria. Si no sabemos identificar en qué momento estoy yo lidiando con un deseo de la carne que es continuamente, y no logro reconocer que hay una influencia demoníaca, entiéndase por influencia que es algo que está seduciéndote u orillándote a hacer algo que tú no quieres hacer. Una cosa es la influencia y otra cosa es la posesión demoníaca. Hablamos que un verdadero cristiano no está poseído por los demonios, pero puede que sí esté influenciado por los espíritus inmundos. Amén. Dice la escritura, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice que airaos pero no pequéis. Amén. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces vemos que una obra de la carne, como es el enojo, como es la ira, puede provocar, darle lugar al enemigo, y que desde ese lugar donde nosotros le abrimos el corazón, a partir de ahí él empieza a influenciar sobre nuestra vida. Entonces debemos saber en qué momento es un impulso de la carne y en qué momento hay una influencia demoníaca presionando mi vida. Hay cristianos que están tratando de someter la carne, pero no han entendido que dentro de ellos hay una influencia maligna que tienen que echar fuera de su vida. Amén. Y eso es muy importante entenderlo. Así que por ahí ya está el mensaje en el YouTube para que usted lo pueda checar en casa. Amén. Y hoy vamos a ver el origen de los demonios, porque es importante que nosotros tengamos conocimiento de este que es otro enemigo nuestro. Entendemos que el creyente, el cristiano, tiene tres enemigos principales. ¿Cuál es el primer? Bueno, ¿cuáles son estos tres enemigos? La carne, el mundo y el diablo, Satanás. Y por lo consiguiente, Satanás no está solo. Amén. Así que vamos a ver el origen de Satanás, y esto tiene que ver con un aspecto teológico. Así que vamos a ir poco a poco y vamos a introducirnos entonces en el capítulo 9, que es el origen de los demonios. Dice, si vamos a estudiar todo lo referente a la liberación de Dios en nuestra vida, tenemos que estudiar también ¿a quién? Al enemigo, o sea, es el diablo y sus demonios. Hoy vamos a ver tres cosas. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo actúan? ¿Y cuál es su organización? Estas tres cosas son bien importantes. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo actúan? ¿Y cuál es su organización? Vamos a responder la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuál fue el origen de Satanás? Vamos a ver dónde se originó Satanás. El único que es eterno es Dios. Todo lo demás tuvo un inicio, un punto de creación. El único que no tiene ni principio y fin es el Dios todopoderoso. Pero todos los demás tuvieron un principio. Amén. Por eso la Biblia dice que Él es el único Dios y fuera de Él no hay otro. ¿Por qué? Porque aunque los hombres y los seres humanos pronuncien o llamen dioses a cualquier otra cosa, llámese animales, personas o cosas, no son Dios, porque el único Dios es nuestro Dios eterno. Todo lo demás fue creado. Amén. Dice, ¿cuál fue el origen de Satanás? Número 1 dice que él fue creado, ¿qué? Ahí léalo. Fue creado ¿cómo? Perfecto en todos sus caminos. ¿Qué fue también? Fue un querubín protector y ungido.
¿Qué más tenía? Estaba lleno, ¿qué? En Ezequiel 28:12 hay un texto enfocado a esto precisamente. Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Aunque aquí menciona un rey terrenal, hay un lenguaje que va más allá de lo que podemos leer entre líneas. Dice: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello ¿de qué? De la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ahí se está refiriendo a Lucifer. Sí, ese era su nombre, Lucero, Lucifer. Sí. Después vamos a ver por qué se conoce como Satanás, como diablo, como adversario, todo eso. Pero la escritura en Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. Pregunta, habla en plural. ¿Cuál es el plural y cuál es singular? En el principio creó Dios los cielos. ¿Cielos es plural o singular? Significa que fue más de uno. Y la tierra, no dice y las tierras, porque entonces estaría hablando de muchas tierras. Entonces, quienes estudian teología dicen que cuando en Génesis se refiere: en el principio creó Dios los cielos. En esa creación de los cielos que la Biblia nos revela, el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, en ese momento de la creación, Dios creó a todos los habitantes del cielo. ¿Quiénes habitan en el cielo? Ángeles, ¿qué más? Querubines, ángeles, arcángeles, querubines y serafines. ¿Sí? Y la Biblia nos da un poco más de quiénes están en el cielo, pero básicamente en ese principio Dios creó a los ángeles, Dios creó a los arcángeles, Dios creó a los querubines y Dios creó a los serafines. Entonces, en ese momento también fue creado Lucifer, porque él era un querubín protector. Entendamos que Satanás tuvo un principio. Amén. A diferencia, aunque Satanás fue un ser creado, él no tiene los atributos que tiene Dios. Dios tiene atributos como, ¿qué atributos tiene Dios? Omnipresente, eso significa que está en todo tiempo. Omnipotente significa que es todopoderoso. Omnisciente significa que Él todo lo sabe. Es eterno. Estos atributos no los tiene Satanás. Satanás no es ni omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente, ni eterno. ¿Me explico? Porque él fue creado. Él no tiene. La gente que cree que el diablo tiene poder está equivocada. Está completamente equivocado. Porque el diablo no tiene estos atributos que le pertenecen a Dios. En este momento el diablo tiene eternidad porque Dios le dio eternidad a la hora de crearlo. Pero la escritura en el Apocalipsis dice que al final de los tiempos será juzgado Satanás y destruido. Amén. Entonces es importante entender esto, porque a veces el cristiano le tiene miedo al diablo porque piensa que es poderoso, pero no lo es. Por eso, si vamos a informarnos de lo que tiene que ver con la liberación espiritual, es importante que conozcamos quiénes son nuestros enemigos. Sigamos leyendo en Isaías 14, 12 al 17. Habla nuevamente en este sentido y habla de Lucifer. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a quienes. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a quienes. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré ¿qué?
semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Eso dice Isaías 14, 12 al 17. Vamos a ver Satanás y qué más. ¿Por qué cayó Satanás? Se rebeló contra Dios. Se enalteció por causa de ¿qué? De su hermosura. Se llenó de iniquidad por causa de las contrataciones. Profanó el santuario y engañó a la tercera parte de los ángeles. Como consecuencia de su pecado, fue echado ¿de dónde? Será el lago de fuego. Y ahí nos da una cita bíblica. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió el fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue ¿qué? Donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces podemos entender algo más aquí. Los ángeles hasta el día de hoy sirven a Dios por voluntad propia. Amén. Porque si Dios hubiera creado a los ángeles, arcángeles, serafines y querubines para que sean sus sirvientes, sin esto, jamás entonces Lucifer se hubiera revelado. ¿Sí? Hay misterios que se nos revelarán hasta el final de los tiempos. Amén. Y no vamos a entrar demasiado en eso, pero la Escritura dice que lo que ocurrió en Satanás, él fue creado perfecto. De todas las creaciones, porque la Biblia relata que de toda la creación que hasta en ese momento Dios había hecho, Lucifer era el sello de la perfección. No era perfecto. Él había obtenido o había recibido lo mejor. ¿Me explico? Y esto provocó que Lucifer quisiera él ocupar el lugar de Dios. ¿Sí? Como les digo, no vamos a entrar mucho en esto, tendríamos que tomar un tiempo bastante amplio, pero entendamos entonces que Dios le dejó a los ángeles esa capacidad, por así decirlo, de servirle a Él. Porque dice la Escritura que cuando Él se rebeló, no se vino solo, sino que arrastró a una tercera parte de los ángeles, o sea que los convenció. Amén. Entonces, esto es algo teológico. Entonces entendamos, Satanás tuvo un punto de creación. ¿Cuál fue su origen? Dios fue su origen. ¿Quién lo creó? Dios. ¿En dónde estaba Satanás? En el cielo. Era un querubín. La función de los querubines son los que protegen la presencia de Dios. Los ángeles son mensajeros. Los arcángeles, esto diríamos un poco más, son ángeles guerreros, pelean. Los querubines son los protectores y los serafines son los que alaban y adoran. Entonces, vamos, eso es el estudio de esto se llama angeliología, el estudio de los ángeles. Y el estudio de los demonios se llama demonología, que estudia todo lo que tiene que ver con los demonios. Amén. Entonces, ahorita no vamos a entrar en todo eso, pero es como
una información general. Amén. No sé si tengamos alguna pregunta para continuar. Entonces ya vimos la primera pregunta, ¿cuál fue su origen? Amén. No sé si tengan acá hasta este momento alguna pregunta. Entonces, ¿cuál fue el origen de Satanás? ¿Quién lo creó? Dios. ¿Dónde estaba? En el cielo. ¿Qué ocurrió con él? Se rebeló contra Dios. Quiso ser igual a Dios. No se le perdonó su pecado. Fue expulsado del cielo. Él ya no puede habitar en el cielo. Fue removido de la gloria de Dios. ¿Sí? Y su lugar en este momento de influencia es la tierra. Amén. Entonces ya no hubo lugar en el cielo. La segunda pregunta que viene ahí, ¿cuándo fue que cayó? ¿En qué momento fue que cayó Satanás? Sigamos leyendo, dice, la caída de Satanás surgió entre ¿qué? Génesis, capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2. Dice, algo sucedió entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Veamos el versículo, en el versículo 1 dice la palabra del Señor, en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice, y la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Cuando Dios crea algo, ¿cómo lo hace? Lo hace perfecto. El Señor nunca ha creado algo que sea vacío. Amén. Entonces, miren, aquí en esos estudios hay muchas cosas que surgen. Por ejemplo, entre ese versículo 1 y el versículo 2 de Génesis hay algo que le conocen como la teoría de la brecha. Dicen que hay un espacio de tiempo. Algunos opinan que cuando Dios creó el cielo y la tierra, solamente creó la tierra, pues no había seres vivientes. Hay algunos que dicen que cuando Dios creó esa primera tierra, existieron seres humanos antes de Adán. Algunos le llaman la era preadámica. Pero lo único que vemos es solamente opiniones, teorías que no son comprobables. Amén. Entonces, lo que están acá diciendo es que es muy probable en que entre esos espacios, cuando Dios creó los cielos y la tierra, antes de crear los seres vivientes y el ser humano, dice que la tierra había sido creada y cuando fue arrojado Satanás, cayó a la tierra y que por eso sucedió lo que quedó desordenada y vacía. Amén. Una parte de la Biblia, y aquí estoy hablando a grandes rasgos, una parte de la Biblia dice que cómo caíste, Lucero, hijo de la mañana, ¿verdad? Hay quienes dicen que en ese Génesis 1:1 existían los dinosaurios, porque ya ve que la historia dice que cayó un meteorito que arrasó con los dinosaurios y todos esos seres que estaban en aquella época. Entonces dicen que ese meteorito no era más que el diablo cayendo a la tierra. Cuando cae el diablo a la tierra se genera toda esta situación y por eso la tierra queda desordenada y vacía y que Dios tiene que volver a recrear lo que había sido creado. Esos son solamente opiniones, no es nada comprobable, son opiniones, especulaciones, estudios, que si bien es cierto pueden tener algunas bases, no podemos tomarlas como del todo reales. Amén. Entonces no voy a estancarme mucho acá. Entonces dice, cuando Dios crea algo lo hace perfecto, el Señor nunca ha creado algo que sea vacío. Y dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Dice Génesis 1:31, que era bueno en gran manera. Dice, los teólogos opinan que algo ocurrió en la tierra que provocó que ésta quedara desordenada y vacía, y que eso que ocurrió fue la rebelión
de Satanás. Una vez más, es una opinión. Amén. Es solamente una opinión. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. Sé que estos temas no son a veces muy como muy llamativos, ¿verdad? Pero estamos viendo el origen y saber. ¿Por qué? Porque si vamos a meternos en el campo de la liberación espiritual, es importante saber dónde surgieron y qué fue lo que ocurrió con ellos. Amén. Ahora vamos a ver cuáles son los diferentes nombres de Satanás. Ya vimos el origen, dónde estaba Satanás. En el cielo. ¿Quién lo creó? Dios. ¿Quién es más poderoso? ¿Satanás o Dios? Dios. Amén. O sea, es importante que usted lo sepa porque la Escritura dice, mayor es el que está en vosotros que el que está contra. ¿Es verdad o no es verdad? Amén. Por eso cuando usted tenga un enfrentamiento, usted no tiene que tener miedo porque mayor es el que está en vosotros que el que está contra vosotros. Así le digan, es que te hicieron un trabajo de brujería, tú debes de saber que el que está contigo es mucho más poderoso que aquellos que están contra ti. ¿Me explico? Sí. Por eso es bien importante, sí, que tú sepas que Dios es, el diablo no es poderoso. Amén. Si en algún momento se le dieron algunos atributos, se le fueron removidos cuando fue expulsado del cielo. Amén. Él es un imitador, imita. Así es. El Señor, una de las cosas que el diablo es, y bien dice la madre, es imitador. Lo podemos ver desde el Éxodo, cuando Moisés va a Faraón y él tiene sus adivinos y hechiceros. E imitan algunas de las cosas que hace Moisés, pero hay cosas que no pueden imitar. Hay cosas que el diablo podrá hacer, pero hay cosas que ya no puede hacer. Porque es un ser limitado. ¿Me explico? El único ilimitado es el Shaddai, el Dios todopoderoso. Amén. Eso es bien importante saberlo. ¿Sí? Que él es limitado, Él es un imitador. Platicábamos, no recuerdo con quién, hace 2 o 3 días y decíamos que la gente dice, ve con fulano de tal que te va a curar de mal porque él se cura. Pero no, te cura una cosa y te mete otra. Y así te traen esclavizado siempre. Amén. Es mentiroso. Entonces, la gente que cree en sus mentiras nunca va a ser libre, porque están siendo engañados. El diablo lo único que quiere de ellos es su devoción, les mete miedo. Por eso la gente cree en la famosa mal llamada Santa Muerte. Creen que la muerte es poderosa, pero la muerte está sometida al poder de Dios. ¿Me explico? La muerte no tiene poder, la muerte no se manda por sí sola. ¿Me explico? Ni los brujos, ni los hechiceros, ni los curanderos, ni el diablo mismo. Es importante saberlo. Porque la gente de la iglesia dice, ay pastor, no diga el diablo, porque cuando dice el diablo, ay hasta siento feo, se me paran los pelos de punta. Pero es importante saber quién es tu enemigo y cómo enfrentarlo. Amén. Vamos a ver entonces cuáles son los diferentes nombres de Satanás. Dice, sus nombres revelan ¿qué? El carácter, la posición y la actividad en cada una de sus facetas. El primero se llama, es el rival de Dios y quiere establecer su propio reino. De hecho, la palabra Satanás viene del hebreo y esta palabra Satanás en el griego es adversario. Amén. Es adversario
o oponente u opositor u enemigo. ¿Qué es un oponente? Un contrario. ¿Qué será un adversario? Un enemigo. ¿Sí? Un opositor, ¿qué es un opositor? Uno que se opone. ¿A qué se opondrá el diablo? A que recibas la bendición de Dios. ¿A qué más? A la voluntad de Dios. ¿A qué más? Que seamos libres. O sea, su nombre es Satanás o es adversario, o sea, es tu oponente. Tú quieres hacer lo bueno, pues él es tu oponente. ¿Cuál es su función? Oponerse a que tú hagas la voluntad de Dios. ¿Me explico? Así como Dios tiene sus nombres y se revela a través de sus nombres, también la Biblia nos revela cuál es la función de Satanás. Cuando él es Satanás, cuando él es tu oponente, él no quiere que cumplas tu propósito. Recuerde que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? Quería oponerse a que Jesús fuera a la cruz. Estaba queriéndose oponer a su propósito. Y Satanás él es nuestro adversario. Él quiere que él se opone a que nosotros cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha llamado. ¿Me explico? Entonces, cuando vemos el nombre adversario, dice vuestro adversario, vuestro oponente, el diablo. Amén. El otro nombre que se le da es el nombre de diablo, dice. Es la palabra griega diabolos, que significa el difamador, el calumniador, el que hace ¿qué? Dice, por 40 días y era tentado ¿por quién? Por el diablo, en Lucas 4:2, hablando de Jesús. Diabolos también significa uno que inicia reportes maliciosos y falsos para herir a otros. Entonces, cuando se menciona la palabra diablo, es uno que es un difamador, un calumniador, uno que busca hacer tropezar a otros. ¿Qué es lo que está buscando? Que tú tropieces. Amén. Cuando entiendes cuáles son sus nombres y cuáles son sus funciones, tú vas a poder enfrentarlo. Amén. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro... ¿Y qué dijimos que es un adversario? Vuestro oponente. ¿Quién es nuestro oponente? El diablo, el que hace tropezar. Él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro oponente, el que te quiere hacer tropezar, anda como, ¿qué está haciendo? Buscando. El que quiere hacer que tú tropieces. ¿Me explico? Él quiere que tú fracases, él quiere que tú falles. Él quiere que tú no cumplas tu propósito. Y va a buscar cualquier artimaña, cualquier cosa para conseguir su objetivo. Porque eso es lo que quiere lograr en tu vida, que tú no cumplas el propósito de Dios en tu vida. Que tú no cumplas el llamado de Dios en tu vida. ¿Sí? Eso es lo que hace. Amén. También se le conoce como la serpiente antigua. Antigua porque ha existido por mucho tiempo y serpiente porque es engañoso. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean ¿qué? De alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11, versículo 3. También se le conoce como el gran dragón, una bestia
destructiva. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Apocalipsis 12, versículo 3. También se le conoce como el maligno. Esta palabra viene del griego poneros, que significa malvado y corrupto. También busca ¿qué? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí ocupa poneros. ¿Qué es poneros? Significa malvado y corrupto. Dice, busca que otros se corrompan. ¿Qué es corromperse? ¿Qué será corromperse? Mande. Hacer el mal. Pero ¿qué otra cosa podrá ser corromperse? Desviarse. Engañar. Hacer lo malo. Corromperte es que eras una persona buena y algo sucedió que te corrompe, que te hace cambiar tu bondad. Alterar y trastocar la forma de algo. Yo platicaba hace unos días con una persona y me decía, mira, dice, estoy un poco decepcionado. Le digo, ¿y de qué estás decepcionado? Dice, es que siento que he perdido la fe. Y ya me empezó a platicar unas cosas. Le digo, tú no has perdido la fe en Dios, perdiste la fe en las personas. Dice, es que mira, yo he tratado de ayudar a la gente y siempre me tratan de ver la cara de tonto, dice. Y ya me cansé, dice. Y lo que he determinado hacer es ya no ser así, para que no me sigan viendo la cara. ¿Qué ocurrió ahí? Se corrompió. No sé si me explico. O sea, por causa de lo que el diablo ocupó a otras personas y la decepción de la otra persona, el diablo logró. ¿Cuál era el objetivo? Desviarlo o corromperlo. Ahora, yo no sé si en algún momento te ha corrompido, porque estamos viendo cómo identificarlo. A lo mejor tú eras de una forma de ser y ustedes y yo decimos, es que si no me hubieran hecho esto, yo no hubiera cambiado. Bueno, es que detrás de todo eso está tu enemigo, que lo único que está buscando es corromperte. Así es, por eso es bien importante identificar. Bueno, vemos que Satanás es adversario, pero también se conoce como maligno, que busca corromperte. Y es astuto. Imagínate, como dice la hermana, los compañeros de trabajo, pero a veces es que es complicado, pero imagínense, aún dentro de las iglesias la gente dice, es que ya no voy a la iglesia porque en la iglesia me lastimaron. O sea, el diablo logró corromperlo. Me explico, lo logró hacer algo más. Y el mismo lo hace que se meta en eso, y las personas nos estamos así, ¿no? Que digamos, no, es que, ¿para qué no es iglesia? Y ahí viene el rato, ¿no? Y si nosotros no estamos firmes, vamos a caer. Con una amistad tuya, tú te llevabas bien con alguien y el enemigo te metió idea de esa persona y ahora tú le malves. ¿Qué logró hacer? Te corrompió. Entonces vemos que ahí la intención del enemigo era corromper. Y ella no se dejó. Amén. Sí, la escritura dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Amén. Y es importante conocer, o sea, conocer y por qué la Biblia lo llama con esos nombres y cuáles son sus funciones. Es maligno porque busca corromper. Entonces es importante guardar nuestro corazón. Amén. También se le llama el destructor. Dice, hay dos palabras para describir destructor. En el griego es Abadón, en el hebreo es Apolión. Ahí está mal porque en el hebreo es Abadón y en el griego es Apolión. Apocalipsis 9:11 dice esa cita. ¿Alguien lo puede buscar? Apocalipsis 9:11. En hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Y le voy a decir, el nombre Abadón viene de la palabra abad hebrea, que significa descarriarse,
es decir, a perderse, perecer, acabar, arruinar, corromper, derribar, desbaratar, deshacer o destrucción. O sea, mire, todos los significados. Es el destructor. En otras palabras, él quiere arruinar, quiere corromper, quiere derribar, quiere desbaratar, ¿sí? Quiere acabar. ¿Por qué? Porque ese es su propósito. Por eso es Abadón, es el destructor. En otras palabras, la intención del diablo es acabar con tu vida, acabar con tus hijos, acabar con tu matrimonio, acabar con tu salud, acabar con tus finanzas, acabar con tu relación con Dios. ¿Sí? Acabarla, destruirla. ¿Qué es algo destruido? Desecho. ¿Sí? O sea, lo único que Él quiere es destruir tu vida de mil y un maneras. ¿Cómo vemos a la humanidad hoy en día? Destruida. ¿En qué sentidos? En lo moral, en el hambre, en la pobreza, en las guerras. Por eso las desviaciones sexuales, por eso las adicciones, por eso la perversidad. Sí, porque su único propósito es destruir, arruinar. O sea, Él no va a parar hasta arruinar al ser humano, hasta denigrarlo, ¿sí? Hasta humillarlo, hasta verlo en la calle sin nada, sin nadie, sin valor alguno. ¿Me explico? Ese es el propósito, ese es uno de sus nombres, destructor. ¿Qué quiere el diablo? Es destruir la vida de los tuyos, ¿sí? Destruirlos hasta acabarlos. Por eso es importante conocer a quién estamos enfrentando. No es poderoso, tiene estrategias, tiene artimañas, las cuales es necesario conocer. Amén. ¿Cuál es la posición del enemigo? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, para pasar ahora, ¿cuál es la posición del enemigo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cuál es la posición del enemigo? Uh-huh. Sí, así es. Por eso, cuando identificamos a nuestros enemigos, sabemos contra quién y cómo vamos a pelear. La Escritura dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Sí? ¿Quién crees que quiere destruir tu casa? ¿Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos? ¿Quién? Entonces, ¿por qué peleamos con la gente? ¿Por qué peleamos con la carne? Si la carne no es el problema. ¿Me explico? Por falta de conocimiento. Así es. No nos metemos con el Señor, sí. Por eso, desde la vez pasada decíamos, cuando tú sabes si estás lidiando con un deseo carnal o con una influencia demoníaca, tú sabes que el diablo quiere corromperte, el diablo quiere destruirte. Y a lo mejor tú estás sacrificando la carne cuando hay una influencia, la cual tienes que reprender en el nombre de Jesús. Entonces, ahora, cuando tú sabes que tienes tus enemigos, que el único objetivo del enemigo es destruir al ser humano. Él sabe que no puede tocar a Dios. ¿Me explico? Ahora,
¿Cuál es la única creación hecha a imagen y semejanza de Dios? El ser humano. ¿Cuál crees que es ahora el objetivo del diablo? Destruir al ser humano porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Destruirlo en todos los sentidos, denigrarlo, aplastarlo, arruinarlo. Por eso la Escritura dice, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Un hombre o una mujer con Cristo vive una vida abundante. Un hombre o una mujer sin Cristo vive una vida arruinada, aunque tenga placeres, aunque tenga dinero, aunque tenga fama. Su vida está arruinada, está vacía. ¿Sí? La plenitud de la vida no se encuentra en las cosas terrenales, en el dinero, en la fama, se encuentra en Cristo. ¿Sí? Entonces es bien importante. Amén. ¿Cuál es la posición del enemigo? Vamos a ver cuál es la posición del enemigo. Dice, la Biblia lo llama que es el príncipe de este mundo. Dice, Él es quien gobierna este mundo, el cosmos, ¿sí? Sistema corrupto dominado por hombres y mujeres como separados de Dios, ¿sí? ¿Qué ideología está permeando ahorita en el mundo? ¿Cuántas leyes contrarias a Dios? ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de este mundo y gobierna y utiliza a la gente separada de Dios para conseguir su objetivo. Hoy la gente que quiere hacer lo bueno es mal vista. La gente que es mala y perversa es aplaudida. Porque el diablo es perverso. ¿Sí? Alguien que se opone a ciertos sistemas de pensamiento es encarcelado, es tildado, que lo que dice es un discurso de odio. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo que se le dio, Dios le permitió, influye sobre la gente que está separada de Dios. Tiene esa posición, por eso gobierna en la política, por eso gobierna en las artes visuales, por eso gobierna en la música, por eso gobierna en todos los sistemas. ¿Me explico? ¿Sí? Porque es el príncipe de este mundo. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Dios. Amén. Es el príncipe de la potestad del aire. Dice, es el gobernador de esta atmósfera y su área de operación es ¿qué? Llamado el segundo cielo. No, él no puede estar en el tercer cielo, que es donde está la presencia de Dios. Él solamente habita en el segundo cielo, en esa parte del universo. Ahí se mueve, amén. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? O sea, él opera en los aires, ¿sí? Y en la tierra también. Sus dos planos de influencias es el segundo cielo y es la tierra. ¿Sí? También se le conoce como el Dios de este siglo. Es un sistema de filosofía que promueve ¿qué? Y una manera de vivir que exalte a la criatura y no al creador. ¿Sí? Todo sistema de filosofía que exalte a la criatura y no al creador.
Se le conoce como el Dios de este siglo, el acusador. La palabra de Dios nos enseña que el enemigo nos acusa delante de Dios día y noche. ¿Qué es lo que hace? Nos acusa. Dice, respondiendo Satanás, Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y todo lo que él tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Primera de Job, Job 1, 9, 11, no es primera de Job, Job. Amén. Entonces ahí estamos viendo el origen de Satanás, ¿sí? ¿Cuál fue su caída? ¿Sí? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuál es su función? ¿En dónde opera? ¿Sobre quiénes opera? ¿Sobre quiénes opera el diablo? Ahí dice, sobre los hijos de desobediencia. ¿En quiénes opera el diablo? ¿En quiénes? En los hijos en los que no obedecen a Dios. Sobre ellos operan. En otras palabras, son su instrumento. Todo aquel que no es hijo de Dios en Cristo Jesús, aunque suene feo, es hijo del diablo. Y el diablo opera a través de ellos. Y el diablo usa sus vidas. Y el diablo usa sus bocas. Y el diablo usa sus manos. Porque opera en los hijos de desobediencia. Amén. Aquí vamos la primera parte. ¿Quién es Satanás? Ahora vamos a ir. La segunda pregunta es, ¿quiénes son quiénes? Entonces, Satanás y los demonios no son lo mismo. Vamos a. Dice, hay dos grandes teorías acerca del origen de qué. Estas son las siguientes. La primera es que, la primera teoría es que son qué. Dice, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 24. Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando se comparan los dos textos, se llega a la conclusión que si el príncipe de los demonios es el diablo, entonces los ángeles del diablo son los demonios. La segunda es la teoría de la raza preadámica, la que veíamos. Otra teoría es que los demonios son ¿qué? Espíritus de una raza anterior a la creación de Adán. Ellos fueron destruidos en la caída de Satanás porque le siguieron. Estos son algunos de los aspectos que considera esta teoría. Porque si Dios no perdonó a quienes, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, según de Pedro 2, 4. Dice, los ángeles caídos fueron atados en prisiones de oscuridad y Dios creó la tierra perfecta y habitada con seres vivientes. Dice, el lucero era el gobernador de esta tierra y toda la creación. Esa es la segunda teoría, todo esto que dice esta segunda teoría. En su rebelión, estos seres fueron destruidos. Los espíritus desencarnados de estos seres ahora son los demonios que un día van a ser echados al lago de fuego. Ellos buscan un cuerpo ¿para qué? Esto podría explicar la teoría de los dinosaurios y restos de otros animales antiguos, según esa segunda teoría. Dice, estas son las dos teorías que las escuelas de teología afirman. Son las dos teorías que más manejan. Usted me pregunta, ¿cuál cree usted? Yo me voy por la primera, que son los ángeles caídos. ¿Sí? Lo que coincido dice es que ellos buscan un cuerpo para manifestarse. ¿Sí? Porque son seres incorpóreos. Amén. ¿Cómo son los demonios? Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz, Lucas 4, 33 y 34. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él dijo, Legión,
muchos demonios habían entrado en él. Lucas 8:30. Amén. Algunas de las descripciones de los demonios, según la Biblia, ¿tienen qué? Esto significa que tienen nombres, emociones, voluntad y además pueden hablar. Son espíritus malos e inmundos y son nombrados por sus manifestaciones tales como espíritu sordo y mudo. Marcos 9, 17 al 25. Causan opresión ¿en quiénes? Hay diferentes niveles de control demoníaco en una persona, como depresión, opresión, obsesión y posesión. Pueden tomar posesión de una persona. En Marcos 5, 1 al 20 dice, es una fuerza sobrenatural que puede causar ciertas manifestaciones en la víctima. La persona posesionada hace y dice cosas extrañas, habla usando su voz o una distinta, provoca una personalidad diferente en ella. Amén. Entonces, ¿cómo son los demonios? Son espíritus. Buscan entrar en las personas. Dice que tienen emociones, que tienen voluntad, que algunos tienen nombres y que pueden hablar. ¿Sí? La Biblia nos da algunos ejemplos. Hace algunos años escuchaba el testimonio de un hombre de Dios que le tocó ministrar a una persona que estaba poseída por demonios. Entonces dice que empezaron a ministrarle, pero al parecer este demonio se resistía a abandonar ese cuerpo. Hay demonios que se creen dueños de las personas por causa de sus prácticas y por causa de lo que esas personas han abierto en sus vidas. Los demonios se creen los dueños. ¿Sí? Por eso es importante que cuando, esto es un consejo, por eso es importante que cuando usted diga, es que hay que administrarle liberación a aquella persona, lo primero que tiene que hacer esa persona es recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Porque eso significa que esa persona le está dando derecho a Cristo sobre su vida. ¿Sí? Entonces, cuando esa persona le dará derecho a Cristo sobre su vida, los demonios pierden el derecho. Pero cuando esa persona no ha recibido a Cristo y quieres echar fuera esos demonios de su vida, es complicado porque legalmente los demonios tienen derecho a estar en la vida de esa persona porque le pertenecen, porque son propiedad del diablo. No sé si me explico. Entonces dice que esta persona estaba endemoniada y le estaban ministrando y este espíritu no salía. Y el Espíritu de Dios le habló al que estaba ministrando y le dijo, ponte a cantar. Y se pusieron a cantar. Y le dijo, háblale de mi amor. Y este hombre empezó a hablar y dice, Señor, te doy gracias por tu grande amor, tan puro, tan hermoso, tan extraordinario. Amor como el tuyo no hay. Tanto nos amaste que diste tu vida en la cruz. Y empezó a hablar del maravilloso amor de Dios. Cuando le estaba hablando del amor de Dios, aquel demonio pegó el grito y le dijo, cállate, cállate, pero gritándole, no me hables de ese amor, dice, cállate, le decía. Y el hombre le hablaba y el amor de Dios puro, santo, extraordinario, y le hablaba y el demonio se volvió a gritar y dijo, te callas, dice, no me hables de ese amor, dice. Y el pastor le dijo, ¿por qué no quieres que te hable de ese amor? Dice, no me hables de ese amor, dice, porque yo conocí ese amor, dice. Yo conocí ese amor que ustedes los seres humanos desprecian, dice. Yo estuve en la presencia del que es amor, dijo. Y yo sé de ese amor que tú me hablas, dice. Y ustedes, le decía, los seres humanos desprecian ese amor, dice. Si yo pudiera arrepentirme, dijo el demonio, yo me arrepentiría. Pero a diferencia de ustedes,
nosotros ya no tenemos perdón. Pero ustedes teniendo perdón, ustedes, dice, desprecian ese amor. Cuando terminó de decir eso, el demonio se salió. Porque los demonios conocieron, estuvieron en la presencia de Dios. Amén. Entonces, ellos buscan, como se corrompieron también. ¿Pueden prender las luces de atrás, por favor? Como se corrompieron también. Ellos buscan a través de quién poder llevar a cabo esos deseos que tienen. Hay demonios que han entrado en la vida de personas que los han llevado a hacer cosas aberrantes, denigrantes, que una persona en su sano juicio jamás haría. ¿Cómo usted puede, cómo decirles, de esos hombres que abusan de sus hijas? ¿Cómo usted puede pensar que una persona, en su sano juicio, abusaría de una niña de 2, de 3 años? Si no es por una influencia demoníaca en su vida. Porque el propósito del diablo es corromper, destruir al hombre. No solamente la persona que abusa, sino quien fue abusado también es destruido. ¿Sí? Ahora, no tienen poder. Ni el diablo ni los demonios tienen poder. Tienen estrategias. Romper, destruir. Usan artimañas. ¿Me explico? ¿Qué pasa con la vida de una persona que es violada? ¿Qué pasa con su vida de esa persona? Es destruida. Crece con odio, crece con rencor. Y luego, en medio de ese rencor, en medio de esa rabia, los demonios vienen, influyen sobre su vida, empiezan a usar su vida, empiezan a influir en su vida, lo empiezan a corromper, a desviar más. Y por eso la gente busca cómo ser libre, con terapias, con tratamientos, cuando el único que puede dar libertad es Cristo Jesús. Por eso la Escritura dice, y al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Sí? Entonces, ellos no tienen poder, pero tienen estrategias. ¿Sí? Buscan en quién influir, buscan en quién apoderarse. ¿Sí? Unas personas endemoniadas, usted lo conoce porque no hablan con su propia voz, tienen una fuerza más allá de lo natural. ¿Sí? Porque los ángeles sí son diferentes del ser humano, los demonios también, son mayores en fuerza. ¿Sí? Eso es verdad, por eso cuando una persona está endemoniada tiene una fuerza que no es de esa persona. ¿Sí? Yo no sé si usted alguna vez usted ha visto algún endemoniado, ¿ha estado alguna vez en alguna liberación? No, es punto y aparte. De verdad, ahí uno confía en Dios. Yo nunca he confiado en mí, sino en quién está conmigo. Sí. Una ocasión mi papá me contaba que él estaba orando y ayunando y le llevaron uno que estaba bien endemoniado. Era un hombre grandote, pero choncho el hombre, sí, flaquito es.
Y cuando lo llevan y le dicen, suéltenlo, dice, no, pastor, ¿cómo lo vamos a soltar? Lo va a despedazar ese hombre. Ustedes lo traen como entre 6, bien amarrado. Y viene aquel encima. Bien. Y le dice, en el nombre de Jesús, sosiégate. Dice que cuando venía aquel, como si ese hombre chocara con pared, ¡pum!, rebotaba y caía. 3 veces lo quiso hacer y 3 veces cayó el hombre. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué es importante conocer esto? Porque vivimos en un mundo espiritual. En estas fechas, que entró primavera, se empieza a preparar mucho lo que es el aspecto del mundo satánico, el mundo espiritual. Ritos, preparaciones. Y los cristianos muchas veces están pajareando. De verdad. Durmiendo espiritualmente y físicamente también. ¿Sí? Ahora, no es que son poderosos, no es que le tenga miedo, usted tiene que estar bien con Dios. Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? La gente tiene que fumigar para las malas vibras. ¿Sí? No, el que tiene a Dios lo tiene todo. Tiene protección, tiene bendición, tiene provisión, tiene sanidad, tiene paz, tiene gozo. Yo lamento mucho por aquella gente que vive engañada por los brujos, por los curanderos, por los hechiceros, por los santeros. Ahí le tienen que llevar dinero, ahí le tienen que llevar lo que les piden. ¿Sí? Ah, tráeme esto para que tu negocio prospere. Ahí van de sonsos. Porque es más fácil vivir obedeciendo al diablo que vivir obedeciendo a Dios. Pero el diablo nunca te va a dar algo bueno, porque él no puede dar algo que no tiene. Él no puede darte amor porque no tiene amor. Él no puede decirte una verdad porque es mentiroso. Él no puede darte provisión porque está arruinado. Sí, porque él no tiene paz. ¿Me explico? Todo lo que el hombre necesita está en Cristo. ¿Sí? Entonces, usted no le tenga miedo al diablo. Ay, el diablo, ay, no diga nada. Ni testeré al diablo, pastor, porque ni nos está haciendo nada el pobrecito. No le tenga miedo al diablo. Ay, es que vinieron a poner ahí un altar de la muerte. ¿Qué voy a hacer, pastor? Ay, estoy pensando comprar otra casa allá, irme de la ciudad. Ay, pastor, allá en la carretera donde paso hay tal capilla esa de la muerte. Párese y dile, miren, muerte mayor es el que está conmigo. Tú necesitas que alguien te venga a dejar algo. ¿Me explico? No tenga miedo al diablo. Si está bien con Dios. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está contra vosotros. Duerma en paz, descanse en paz. Sí, ¿por qué va a tener miedo? Ay, que no, que los perros están aullando. Ay, los perros están aullando. De seguro viene la muerte. Mantenga la perfecta paz. ¿Sí? Dios le guarda. Amén. Avancemos otro poquito. ¿Estamos bien hasta acá? Dice, ¿cómo lidió Jesús con los demonios? Vamos a ver qué hizo Jesús con los demonios. Dice, hay 5 puntos importantes en estos versos acerca de cómo Jesús trató con los demonios. Refiérase a Marcos 1, 22 al 39. ¿Alguien lee Marcos 1, 22 al 39? Vamos a leerlo. Marcos capítulo 1, versículo 22.
Dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia y alrededor de Galilea. Dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y le tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Dice, ¿cómo trató Jesús con los demonios? Dice, Jesús trató con el demonio, no con el hombre. Regresemos al manual. 2. Jesús expulsó ¿a quién? Jesús expulsó al demonio del hombre, pero no al hombre de la sinagoga. ¿Sí? Jesús no se avergonzó por la interrupción, pues era parte de su ministerio. Es razonable pensar que el hombre era miembro regular de la sinagoga, pero nadie sabía que necesitaba liberación. Fue una confrontación tan dramática, de tal manera que se difundió la fama y la autoridad de Jesús por todas las ciudades. ¿Cuáles son los niveles de guerra espiritual? Y vamos a concluir con eso. Hay 3 niveles de guerra espiritual. La primera es el nivel personal. Ya se me fueron. ¿Cuál es el nivel personal? ¿Esto es echar qué? Solamente. No se puede hacer guerra espiritual efectiva contra principados y potestades en los aires si primero no echamos ¿qué? Aquí en la tierra. Número 2, el nivel territorial estratégico. Es una batalla en contra de espíritus territoriales. Estos son espíritus autorizados por el hombre mismo con sus acciones, dándole paso al enemigo para ganar sobre ciertas áreas geopolíticas y geográficas. Por ejemplo, naciones, grupos étnicos, iglesias y familias. Número 3, el nivel filosófico. Es una batalla en contra de espíritus de falsas ideologías y filosofías que dividen e impiden el crecimiento de la iglesia de Cristo. El propósito de la guerra espiritual en estos 3 niveles es liberar a las personas para que cumplan el propósito de Dios efectivamente. Liberar a las personas para que sirvan a Dios a plenitud. Tenemos que entender que podemos cambiar las cosas aquí en la tierra si cambiamos las cosas en los aires a través de la intercesión y la guerra espiritual. Así que usted no pelee con la carne. Eche fuera esos demonios que están influenciando sobre las personas. Es que mi vecino no me deja. No te pelees con el vecino. Echa fuera esos demonios que están influyendo sobre tus vecinos. ¿Sí? Primero empieza ahí y luego en todo lo demás. Amén. No vamos a ver más a fondo estos 3 niveles de guerra espiritual, pero los veremos más adelante. Amén. Bien, con eso concluimos el capítulo 9. Y el siguiente capítulo, el capítulo 10, dice los 5 espíritus del enemigo que están atacando la iglesia. Ahora ya vamos entrando a lo que es la guerra espiritual. Amén. Que bueno, ya vimos todo lo que tiene que ver con el individuo, ¿verdad? Con sus emociones, voluntad. Ahora estamos viendo el aspecto espiritual. Amén. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí.